Buenas tardes. Hoy vamos a abarcar lo que es la farmacología antiviral. Pero antes debemos hacer un breve recuerdo de la definición de lo que es virus, lo que es la parte farmacológica y lo que es la parte de inmunidad para entender lo que es los antivirales. ¿Qué son los virus? Los virus son parásitos intracelulares obligados. Es decir, que son organismos que deben estar sí o sí en el interior de la célula para poder reproducirse. Se caracterizan porque presentan solamente un ácido nucleico, es decir, pueden ser RNA o DNA. Lo otro, utilizan el sistema enzimático de su hospedador para el proceso de reproducción. Entonces, son tres características de los virus. Intracelulares obligados, solo un ácido nucleico y requieren el sistema enzimático de la célula hospedadora para reproducirse. ¿Cómo se clasifican los virus? En virus DNA y virus RNA, según la carga genética o según su morfología en icosaédricos o helicoidales, o virus con envoltura, sin envoltura. Otra clasificación es según su localización y mecanismo de transmisión. ¿Cómo causan daño los virus? De tres formas. Citocida latente y de transformación. Citocida es cuando destruyen a la célula, ingresan al interior de la célula, se reproducen y finalmente destruyen la célula. Latente es cuando el virus ingresa al interior de un hospedador, intenta causar daño, pero su sistema inmunológico es apropiado, lo cual no le permite reproducirse y el virus se queda latente. Un ejemplo es el virus herpes tipo 1, el labial. Si es una persona inmunocompetente, no causa daño, pero el virus queda latente en el ganglio trigémino. Cuando la persona entra en un estado de inmunodepresión, el virus se reactiva. Y de transformación es cuando el virus altera la morfología celular. Un ejemplo, el papilomavirus. El virus ingresa al interior de la célula y ocasiona alteración morfológica, lo cual se traduce con la presencia de verrugas. Hay una alteración en la estructura. Esto es una parte general de los virus. De esta forma nos pueden causar daño y tienen estas características los virus. En lo que se refiere a la farmacología, no se olviden que es el estudio de los diferentes fármacos que tienen importancia para el tratamiento de enfermedades. Y la farmacología tiene diferentes ramas, como es la farmacodinamia y la farmacocinética. Farmacodinamia no es nada más que los cambios físicos ocasionados por el fármaco en el organismo. Los resumimos como mecanismo de acción. Es decir, si yo empleo el aciclovir, el mecanismo de acción, ¿cuál sería? Está alterando un sistema enzimático del virus. Ese sería el mecanismo de acción o la farmacodinámica. O si utilizo algún medicamento, por ejemplo, un analgésico, hay cambios físicos y hay cambios químicos en el organismo que van a promover la disminución de dolor o la disminución del cuadro febril, ¿no? Por lo tanto, la farmacodinamia es el mecanismo de acción. Luego tenemos la farmacocinética, que no es nada más los cambios físicos que sufre el medicamento en el interior del organismo, es decir, desde que se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Por lo tanto, en la farmacocinética vamos a ver que las vías de absorción van a ser variables. Aquí indica que para llegar a la circulación sanguínea, el fármaco debe traspasar alguna barrera dada por la vía de administración, que puede ser cutánea, subcutánea, respiratoria, oral, rectal y muscular. Por lo tanto, la absorción va a ser variable dependiendo de las características del medicamento. Hay algunos que solamente se pueden administrar por vía oral, otros por vía endovenosa. En lo que se refiere a la distribución es importante porque hay medicamentos que no van a actuar a nivel del sistema nervioso central y otros sí. Por lo tanto, debo conocer cómo se distribuyen estos medicamentos. Y la distribución va a depender mucho de las características del fármaco, es decir, el tamaño, el peso molecular, la carga eléctrica, el pH, la solubilidad, la capacidad de unir a proteínas, si se distribuyen entre los diferentes compartimentos. Va a variar bastante dependiendo de esas características y es importante conocer. Luego tenemos el metabolismo.
Muchos fármacos son transformados en el organismo debido a acciones enzimáticas propias del agente agresor o del organismo. Pueden ser procesos de degradación como oxidación, reducción o hidrólisis, en donde el fármaco puede perder alguna estructura o puede activarse gracias a un proceso de conjugación. Es importante conocer qué órganos van a metabolizar. Principalmente metabolizan el hígado y el riñón. Luego tenemos la excreción. Finalmente, el fármaco es eliminado del organismo, como que indica, gracias a un órgano que principalmente es el hígado y el riñón. Pero también puede haber otros órganos, como la piel, las glándulas salivales y las glándulas lagrimales. También se puede eliminar, también por vías respiratorias, dependiendo las características del fármaco. Otro término importante que debemos conocer en farmacología es la biodisponibilidad, que no es nada más que la cantidad de dosis administrada que alcanza la circulación general y no es alterada y es farmacológicamente activa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, administro 400 miligramos de aciclovir para hacer un tratamiento de herpes labial, por vía oral, ese fármaco tiene una biodisponibilidad de 40%. Pongamos 50%. Si yo estoy indicando que este tiene una biodisponibilidad del 50%, ¿qué va a suceder? De los 400, solamente 200 van a ser farmacológicamente activas en el torrente sanguíneo. A eso me refiero con biodisponibilidad. Y esta biodisponibilidad va a variar mucho dependiendo la vía que yo administre. Hay algunos fármacos que por vía oral tienen una baja biodisponibilidad, pero existen otros que por vía endovenosa tienen una alta biodisponibilidad. Por lo tanto, debemos conocer la biodisponibilidad para ver por qué vía vamos a administrar y dependiendo el cuadro clínico que nosotros debamos tratar. Otro término importante es la interacción farmacológica, que no es nada más que la modificación del efecto de un fármaco en magnitud o en duración. Esto debido a la administración previa o simultánea de otra sustancia. Esta sustancia que puede ser otro fármaco o también una sustancia química, que puede ser un alimento, un principio activo de alguna planta, alcohol, tabaco, drogas. Por eso es muy importante leer. Este fármaco se va a interactuar con tal cosa, por lo tanto evitar el consumo de alcohol o consumir antes de ingerir alimentos o después de ingerir alimentos o media hora antes, media hora después. Es importante conocer con qué alimentos o medicamentos puede interactuar. Otro término empleado es la reacción adversa a medicamentos, que según la OMS no es nada más que una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. ¿A qué se refiere esta reacción adversa? Por ejemplo, si yo administro amoxicilina a un grupo de 10 personas para tratar una faringitis, una de ellas me puede dar un shock anafiláctico. Es un efecto no deseado a una dosis habitual, pero solamente se ha observado en una persona. Esa es una reacción adversa. Utilizado la dosis apropiada para el germen apropiado, pero lamentablemente ha tenido un shock anafiláctico, un fenómeno de hipersensibilidad tipo 1. Y esa es una reacción adversa. Obviamente no se da de manera frecuente, pero se puede dar. Pues hay que tener en cuenta qué tipo de reacciones adversas puede tener. Otro término empleado es el efecto colateral, que no es nada más que cualquier efecto no previsto de un producto farmacéutico que se produzca con dosis normalmente utilizadas en el hombre y que esté relacionada con las propiedades farmacológicas del medicamento. Por ejemplo, si yo le doy amoxicilina para tratar un cuadro de gastroenteritis, elimino la flora microbiana normal más y lo que me va a suceder es que el paciente tenga déficit de algún componente. Por ejemplo, puede tener déficit de algún factor de coagulación, porque no se olviden que algunos factores de coagulación se elaboran en el intestino grueso. Como he dado mucha dosis de amoxicilina, he eliminado mi flora microbiana normal más. Por lo tanto, el efecto colateral es déficit de algunos factores de coagulación. He tratado bien el cuadro infeccioso, pero lamentablemente ha tenido un efecto colateral porque he excedido en la cantidad o en el periodo de tratamiento. Esos términos farmacológicos lo debemos conocer.
Ahora, en lo que nos interesa el tema de hoy, antivirales. ¿Cómo clasificamos los antivirales? Lo clasificamos en 5 grupos. Aquellos que nos van a servir para el tratamiento de herpes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquellos que van a ir contra infecciones contra el citomegalovirus. Los que van a ser antirretrovirales, los que atacan a los virus causantes de la hepatitis B y C principalmente, y los antigripales, 5 grupos de antivirales. Para recordar, esto lo van a llevar cuando estén en la parte de virología, pero dentro de la familia Herpesviridae tenemos 7 grupos, y de los 7 grupos, los antivirales nos van a servir contra 3 principalmente. Sirve contra otros más, pero lo más frecuente es herpes tipo 1, herpes tipo 2 y herpes tipo 3. Es decir, herpes labial, que es el tipo 1, herpes genital, que es el tipo 2, y la varicela, que es el herpes tipo 3. Y el herpes tipo 5, que es el citomegalovirus. Inicialmente los antivirales lo clasificamos de esa forma: tratamiento contra herpes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De ahí vienen estos grupos. Ahora, aquí en este cuadro he puesto una diferencia entre viruela y varicela. Bueno, eso lo vamos a tratar más en la parte de virología. La viruela ya está erradicada de nuestro medio. En 1977 ha dejado de existir la viruela, pero sí tenemos varicela. Tal vez varios de nosotros hemos cursado con varicela. ¿Cómo diferenciamos? Por la distribución de las lesiones. Varicela es más a nivel corporal, viruela es más en brazos y piernas. Las lesiones pueden observarse en la planta y palma de los pies en el caso de la viruela y ausentes en el caso de la varicela. De esa forma podemos diagnosticar viruela y varicela, pero como les decía, viruela ya no existe en nuestro medio. ¿Qué antivirales empleamos para el tratamiento del herpes tipo 1 y tipo 2 y tipo 3? El aciclovir, el valaciclovir y el fanciclovir. 3 antivirales. De esos 3, el más empleado es el aciclovir. Los otros tienen el mismo mecanismo de acción, pero tienen una mayor biodisponibilidad. El valaciclovir y el fanciclovir. El aciclovir no es nada más que un análogo sintético de un nucleósido purínico que inhibe de forma selectiva la replicación del herpes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Si dan cuenta, está inhibiendo la reproducción. No lo mata. Por lo tanto, para eliminar al agente viral, sí o sí se requiere del sistema inmune en todos los cuadros virales infecciosos, por si acaso. El mecanismo de acción es, ¿cuál es? El aciclovir es convertido por la timidinoquinasa viral en aciclovir monofosfato y luego en aciclovir trifosfato, el cual interviene en la actividad de la DNA polimerasa del herpes. Por lo tanto, inhibe la replicación viral. Ese es el mecanismo de acción del aciclovir, inhibición de la replicación viral. En cuanto a la farmacocinética, hace un momento les he dicho que la farmacocinética se da desde la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Si ven aquí, las vías de administración del aciclovir son varias. Hay vía endovenosa, IV, vía oral, vía tópica, vía oftálmica. Es decir, tenemos comprimidos, tenemos cremas y tenemos soluciones oftálmicas. Su distribución es extensa. Penetra apropiadamente en líquidos cefalorraquídeos. Por lo tanto, nos sirve en cuadros de herpes a nivel cerebral. Pero no se olviden que tiene baja biodisponibilidad, les dije. Es metabolizada por la timidinoquinasa viral. Es decir, cuando ingresa al interior de la célula, esta enzima viral la metaboliza. Y finalmente es eliminada por el riñón, gracias a un proceso de filtración glomerular y secreción tubular. En este cuadro pueden observar las dosis dependiendo qué cuadro estemos tratando. Un herpes simple, genital, herpes tipo 2. ¿Cuál sería? La vía oral podemos emplear si el paciente es inmunocompetente. Por lo tanto, la dosis sería 400 miligramos por vía oral 3 veces al día o cambiar a 800 miligramos 3 veces al día por 2 días. Los recomendables más días. Generalmente algunos recomiendan incluso 5 días el tratamiento. Pero va a depender mucho del estado inmune de la persona. Nosotros no vamos a entrar en detalle, pero algo que deben tener en cuenta
es completamente diferente el tratamiento de una persona inmunocompetente y una persona inmunodeprimida o inmunocomprometida incluso. No se olviden que nosotros somos inmunocompetentes, es decir, somos personas que tenemos nuestro estado inmunológico apropiado. Podemos luchar contra el agente agresor, pero requerimos algo de ayuda. En cambio, aquella persona inmunodeprimida es cuando tiene sus defensas bajas por diferentes factores y por lo tanto debemos ajustar la dosis. ¿A qué me voy? Esta parte de inmunidad vamos a reforzar un poco. Sé que lo van a llevar también en bacteriología y en otras materias. ¿Qué es la inmunidad? No es nada más que la capacidad de defenderse de un organismo contra agentes patógenos. Esta inmunidad puede ser de dos tipos, como menciona aquí, inmunidad innata y inmunidad adquirida. La innata es con lo que nosotros nacemos. Por ejemplo, aquí dice piel, mucosas, secreciones y macrófagos. Con eso nosotros hemos nacido. Y va a eliminar a todo lo extraño que ingresa a nuestro cuerpo. En cambio, la adquirida es la que nosotros poco a poco lo adquirimos con el contacto. Es decir, cuando nosotros salimos del organismo materno, por primera vez entramos en contacto con un diplococo o por primera vez con un virus de resfrío común. Y nosotros empezamos a formar, como aquí indica, anticuerpos. Por eso es adaptativa. Es decir, que nosotros lo desarrollamos poco a poco. Esta inmunidad adquirida la dividimos en pasiva y activa. Pasiva, en donde los anticuerpos son sintetizados por otro organismo y son transferidos mediante vacunas o mediante otros mecanismos. Esta pasiva se divide a su vez en dos, natural y artificial. La natural, el calostro, la primera leche materna. La madre nos transfiere los anticuerpos. Artificial, cuando los anticuerpos son elaborados en laboratorio y nos administran mediante inyecciones. Esa es la inmunidad pasiva. La inmunidad activa es cuando los anticuerpos son sintetizados por organismos. Esta inmunidad activa puede ser de dos tipos, natural y artificial. La natural es cuando nuestro propio organismo estudia al agente agresor y forma los anticuerpos, como aquí indica. Es decir, entra un virus, por ejemplo, ingresa el virus del COVID y nuestro organismo lo estudia el virus, lo estudia, lo fragmenta y saca el antígeno o los antígenos más típicos. ¿Y qué es lo que hace? Forma anticuerpos. En ese caso, la inmunidad es de larga duración e incluso por toda la vida. Esa es la natural. En cambio, la artificial es cuando nos administran antígenos ya preparados. Es decir, al virus lo atenúan mediante diferentes procesos o lo lisan. Utilizan solamente partículas virales. Ahí la inmunidad, la duración es variable. Puede ser un corto tiempo, un cierto periodo de tiempo o requerir que se le administren nuevamente vacunas. Esa es la inmunidad artificial. Ahora, en cuanto a las reacciones adversas, hemos indicado que puede haber reacciones adversas. ¿Qué reacciones adversas puede haber a la ciclovir? Va a depender de la vía que empleemos. En la vía oral puede haber malestar general, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea. Por vía tópica puede haber dolor leve, sensación de quemazón y dolor punzante. Por vía parenteral puede haber flebitis, náuseas, vómito, prurito e incluso insuficiencia renal. Ojo, esto va a depender mucho de las características de la persona. Si es que la persona es inmunocompetente, no tiene ningún problema a nivel del organismo, puede que no tenga ninguna reacción adversa, pero si tiene alguna enfermedad de base o tiene alguna patología, puede presentar esas reacciones adversas. ¿Cuándo está contraindicado? En personas que tienen hipersensibilidad al medicamento. En personas que tienen insuficiencia renal. Por lo tanto, hay que evitar una infusión rápida incluso. Si es hipersensible, podemos ocasionar que el cuadro de hipersensibilidad se agrave cuando realizamos una infusión rápida. Como les dije, el aciclovir y los otros dos antivirales se emplea para el tratamiento de herpes tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pero puede haber resistencia al aciclovir. En este caso empleamos el Foscarnet, que no es nada más que un análogo del pirofosfato inorgánico que inhibe la DNA polimerasa viral.
y esta polimerasa RNA y la transcripción inversa del VIH. Por lo tanto, este antiviral es efectivo contra el citomegalovirus, herpes simplex resistente a la aciclovir, VIH y para hepatitis de tipo B. En cuanto a la farmacocinética, la tenemos por vía endovenosa. Este antiviral lo tenemos por vía endovenosa. Se distribuye de manera extensa, por lo tanto, tiene una buena biodisponibilidad. No es metabolizada, por lo tanto, se elimina como tal el fármaco. ¿Dónde se elimina? Por vía renal, mediante un proceso de filtración glomerular y secreción tubular. En este cuadro podemos ver la dosis de este antiviral, dependiendo del cuadro que estemos tratando. Una retinitis por citomegalovirus, en un paciente con SIDA, en una persona que tiene herpes simple mucocutáneo, que es inmunocomprometida, o en caso de varicela zoster. ¿Qué reacciones adversas se aprecian cuando nosotros empleamos este antiviral? Fiebre, náuseas, anemia, vómitos, diarrea y alteraciones renales. ¿Cuándo está contraindicado? En procesos de hipersensibilidad, insuficiencia renal y personas que presenten cuadros de convulsiones. El otro grupo, hemos dicho que vamos a clasificar los antivirales que se van a encargar de tratar herpes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y antivirales que se van a encargar de tratar cuadros de infecciones por el citomegalovirus. En ese caso hemos abarcado el aciclovir principalmente y el foscarnet. Ahora, el tercer grupo son los antirretrovirales. El primer antirretroviral descubierto ha sido la sidobudina en 1987. Luego se han descubierto otros antirretrovirales y se han dividido en grupos. Tenemos 5 grupos. Aquellos que están dentro de los nucleótidos y nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa, aquellos inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa y aquellos inhibidores de las proteasas. Y el otro grupo, inhibidores de la fusión, antagonistas de correceptores. Y finalmente, inhibidores de la transferencia de las hebras o tiras de integrasa del VIH. El primer grupo, nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa. A partir de este grupo es la base del tratamiento antiviral, pero siempre se da de manera combinada. Pero hay que tener cuidado en ciertas combinaciones, como la diradosina más el tenofovir, la mebudina más entrisatabina, estabudina más diradosina. Hay que tener cuidado con estas combinaciones porque puede haber interacciones, puede haber resistencia o puede haber efectos tóxicos. Dentro de este primer grupo tenemos los siguientes: el abacavir, la diradosina, entricitabina, la mibudina, estabudina, tenofovir, sidobudina. Estos están dentro del grupo de los nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa. Luego tenemos inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Estos se unen directamente a la transcriptasa inversa del VIH tipo 1. Para el empleo de estos se recomienda un análisis genotípico, obviamente del virus. Estos pueden actuar como inductores, inhibidores o de manera mixta. ¿Qué antivirales están dentro de este grupo? El de la viridina, etraviridina, nevirapina y zilpavirina. Estos están dentro del grupo de inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. En el otro grupo tenemos los inhibidores de la proteasa, que impiden el procesamiento de proteínas virales hacia las conformaciones funcionales o lo que da como resultado partículas virales inmaduras no infectantes. Y dentro de este grupo de inhibidores de las proteasas tenemos el atazanavir, darunavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, zitonavir.
Todo lo que está con letra roja son los inhibidores de la proteasa, que su mecanismo de acción no es nada más que impedir el procesamiento de las proteínas virales. Es decir, no permite la conformación de partículas funcionales o partículas, y lo que da lugar a partículas virales inmaduras y no infectantes. Luego tenemos los inhibidores de la entrada del virus. No se olviden que el virus debe ingresar al interior de la célula, por lo tanto existen antivirales que inhiben este proceso, inhiben el ingreso del virus. El proceso implica la unión compleja a la glucoproteína y al receptor para que ingrese a la célula hospedadora. Y dentro de este grupo de inhibidores de la entrada de virus tenemos el enfubirtina y la maraviroc. Estos dos antivirales están dentro de los inhibidores de la entrada del virus a la célula hospedadora. Y finalmente tenemos los inhibidores de la transferencia de tira de la integrasa, que simplemente interfieren con la integración del DNA, del VIH, de, de la transcripción inversa en los cromosomas de la célula hospedadora. Ese es el mecanismo de acción. Y tenemos como ejemplos el dolutegravir, zaltegravir y el vitegravir. Estos tres están dentro del grupo de inhibidores de la transferencia de tiras de la integrasa. Luego tenemos otro grupo encargado del tratamiento de los virus de la hepatitis, principalmente virus de la hepatitis B y C principalmente. Contra estos son efectivos. En el caso de la hepatitis A, generalmente el tratamiento es sintomático, no se requiere antivirales, solamente en el caso de la hepatitis B y C. Para ello empleamos interferón. ¿Qué es el interferón? Aquí dice el interferón alfa 2A, alfa 2B, pero tenemos también el interferón beta y gamma. ¿Qué son los interferones? No son nada más que citocinas y que son inmunomoduladores, es decir, que aumentan la actividad del complejo de histocompatibilidad mayor, incrementan la fagocitosis y la supervivencia de los linfocitos citotóxicos. Ese es el mecanismo de acción de los interferones, es decir, aumentan la respuesta inmune de la persona ante agentes agresores. Pero aparte del interferón también podemos utilizar algunos antivirales como el adenofir, entecavir y la mibudina, tenofovir. Se puede emplear estos antivirales, pero si hay la posibilidad se puede unir estos antivirales con el interferón. El problema es el costo y lo difícil de encontrar los interferones. Esto es para el tratamiento de hepatitis B y C. Y finalmente tenemos lo que son los fármacos antigripales. No se olviden que los virus causantes de cuadros gripales están clasificados según las proteínas A, B y C. Y algunas de ellas son causantes de varias pandemias. ¿Qué antivirales conocemos? Aquellos que van a inhibir la neuraminidasa, aquellos que inhiben el descubrimiento del RNA viral dentro de la célula hospedadora. Por lo tanto, van a actuar de dos formas. En el primer caso, los que van a inhibir la neuraminidasa, tenemos el oseltamivir, el zanamivir. Y los que van a inhibir el descubrimiento del RNA viral dentro de la célula hospedadora, la amantadina y la zimantadina. No se olviden que estos antivirales se deben administrar lo más antes posible, en el caso de los antigripales. Antigripales contra los virus de la gripe. Tiene que ser mínimo 24 horas antes de que se inicie el cuadro gripal. No se olviden que estos antivirales lo único que hacen es evitar el proceso de división celular. No solamente en el caso de los resfríos, sino en el caso de la hepatitis, del VIH, del herpes y otro tipo de afecciones virales. Todos los antivirales lo que hacen es evitar la replicación, ya sea a nivel de proteasas, ya sea inhibiendo la adhesión del virus a la célula hospedadora
o alterando otros mecanismos. Lo único que hacen es evitar que suceda eso. Una vez que nosotros dejamos de administrar el antiviral, el virus puede volver a reactivarse. Por lo tanto, se requiere sí o sí de la participación del sistema inmune para poder eliminar al virus. Sí o sí se requiere de la participación del sistema inmune. No se olviden que por eso hablamos la dosis dependiendo si es un paciente inmunodeprimido o inmunocomprometido. O si es un cuadro simple de herpes labial, vemos también si es inmunodeprimido o inmunocomprometido. En personas inmunodeprimidas, generalmente se da un poco, la dosis es un poco mayor en relación a personas inmunocompetentes. ¿Qué es una persona inmunodeprimida? Es aquella persona que tiene sus defensas bajas, es decir, la respuesta humoral y la respuesta celular están disminuidas por diferentes factores. Puede ser por un factor nutricional o puede ser por un proceso infeccioso. Cuando es por un proceso infeccioso, por ejemplo, tiene herpes, pero aparte tiene tuberculosis, eso ya nosotros denominamos persona inmunocomprometida, porque su sistema inmunológico está intentando eliminar la tuberculosis, pero a su vez aparece herpes labial más. Eso denominamos inmunocomprometida. El otro lado, la persona inmunocompetente. ¿Qué es una persona inmunocompetente? Inmunocompetente casi somos la mayor parte de nosotros, en donde nuestro sistema inmunológico es capaz de eliminar al agente agresor, pero requiere algo de ayuda. En este caso yo estoy con un resfrío común, pero solamente es resfrío común. Pero no quiero llegar a un cuadro de resfrío. ¿Qué es lo que hago? Puedo tomar cualquiera de estos antivirales, antigripales en este caso. Puedo tomar amantadina, que es lo que va a hacer, inhibir el descubrimiento del RNA viral dentro de la célula hospedadora y al final mi célula hospedadora va a ser eliminada y de manera conjunta con el virus. De esa forma actúan los antivirales, sí o sí es de manera conjunta con el sistema inmunológico. Y finalmente, si hacemos un resumen de todo lo que nos compete al tema de hoy, que sería, a ver si volvemos a la parte inicial de las diapositivas, obviando lo que es la definición de virus y farmacología e inmunidad, lo que deben conocer es que los antivirales lo clasificamos inicialmente en 5 grupos. Aquellos que empleamos para el tratamiento de herpes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y aquellos que empleamos para infecciones por el citomegalovirus. Pero no se olviden que el citomegalovirus está dentro de la familia Herpesviridae también. Luego tenemos los antirretrovirales, que principalmente hablamos del VIH. Luego tenemos los antivirales que actúan contra el virus de la hepatitis B y C principalmente. No se olviden que el virus de la hepatitis A, el tratamiento es principalmente sintomático. Y los antigripales. Y dentro, el tratamiento del herpes tipo 1, tipo 2 y tipo 3, principalmente empleamos el aciclovir. Si tenemos la opción de encontrar el valaciclovir y el fanciclovir, podemos emplearlo. Son mejores porque tienen una mayor biodisponibilidad. Pero lo más fácil de encontrar es el aciclovir. Y hemos indicado que el mecanismo de acción no es nada más que un análogo sintético de un nucleósido purínico que inhibe la formación selectiva de las replicaciones, es decir, inhibe la replicación viral. Ese es el mecanismo de acción del aciclovir. En cuanto a la farmacocinética, hemos indicado que existe por todas las vías, la vía endovenosa, oral, tópica y oftálmica. Es decir, hay inyectables, comprimidos, cremas y soluciones oftálmicas. Eliminado por vía renal principalmente. Y en este cuadro hemos resumido la dosis, dependiendo de lo que queramos tratar. Un herpes genital simple, un herpes recurrente, una infección crónica, un herpes labial simple o una encefalitis herpética o varicela zoster. Dependiendo lo que queramos tratar, podemos emplear ya sea la vía oral o la vía endovenosa. No se olviden que por la vía oral hay menor biodisponibilidad, en cambio por la vía endovenosa hay mayor. Y en el caso de que pueda haber reacciones adversas, puede haber dependiendo la vía, hemos indicado si es oral, tópica o parenteral, pero eso va a depender mucho de la persona. Contraindicado si la persona tiene hipersensibilidad, es decir, si tiene alergia a este tipo de antiviral, si tiene problemas renales.
En el caso de que haya resistencia, utilizamos el Foscarnet. En ese caso empleamos el Foscarnet, pero también este antiviral nos sirve contra el VIH, contra el citomegalovirus y contra el virus de la hepatitis B. Y como aquí indica, si existe resistencia a la ciclovir. En cuanto a la farmacocinética, existe por vía endovenosa, buena distribución, no es metabolizada y también es eliminada por vía renal. En este cuadro vemos la dosis según el cuadro que se quiera tratar. Y las reacciones adversas que siempre van a haber, pero afortunadamente no es en la totalidad de las personas, de cada 200 o 1000 incluso puede que uno tenga eso. Luego hemos hablado de los antirretrovirales, la hemos dividido en 5 grupos. Aquellos que están dentro de los grupos de los nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa y como ejemplo están aquí en letra roja. Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa e igual aquí están como ejemplos por abajo en letra roja. Inhibidores de la proteasa que están aquí abajo también en letra roja los ejemplos. Inhibidores de la entrada de los virus, aquí tenemos 2. Y inhibidores de la transferencia de tiras de la integrasa, aquí tenemos 3 ejemplos. Luego hemos hablado de fármacos contra la hepatitis. Hemos dicho hepatitis B y C principalmente, para lo cual empleamos interferón. No se olviden que el interferón nuestro organismo lo produce también. Tenemos interferón dentro de nuestro organismo, pero por diferentes factores, ya sea por la infección, inmunodepresión, se producen en menor cantidad. Y cuando administramos de manera externa, podemos ayudar a la eliminación del virus. Eso empleamos para la hepatitis B y C. Y podemos unir con estos antivirales para que tengan un efecto más apropiado. Y finalmente hemos hablado de los antigripales, los virus causantes de cuadros gripales, que se van a clasificar según las proteínas en grupos A, B y C. Algunos que afectan principalmente a animales, algunos a humanos, o puede haber combinaciones y algunos han sido causantes de varias pandemias. Y hemos dividido estos antigripales en 2 grupos, aquellos que son inhibidores de la neuraminidasa, el otro grupo que están dentro de los que inhiben el descubrimiento del RNA viral dentro de la célula hospedadora. Y con eso hemos terminado lo que es farmacología antiviral. Hasta luego.